Jacaranda Correa está con nosotros y la saludo. Jacaranda, buenas tardes. Hola Julio, ¿me escuchas? Sí. Sí, te escucho bien, bien. ¿Cómo estás, Julio? Bien, pues aquí en este día histórico, memorable, porque es el fin de un ciclo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, como líder, como partícipe contundente en décadas recientes de la vida pública nacional. ¿Tú, Jacaranda, cómo estás? Pues sí, Julio, coincido contigo en que es, pues sin duda, el cierre de un largo ciclo que, pues no comenzó en el 2018, ¿no? Creo yo que desde que le robaron la elección en Tabasco, luego su llegada como jefe de gobierno, ¿no? Toda una campaña en su contra para desaforarlo, el fraude del 2006 con Felipe Calderón y toda la maquinaria del 2012 que se echó a andar a punta de billetazos y con ayuda de una televisora para apuntalar al telecandidato Enrique Peña Nieto, aunque hoy se le llame licenciado. En fin, todo esto más una campaña de mentiras, ¿no? En la que llevamos años, ¿no? Mentiras, desinformación, en las que se le consideró a Andrés Manuel desde que era aliado de los rusos, comunista, tirano, etcétera, etcétera. Bueno, creo que sus propios adversarios lo convirtieron en un héroe y ya encumbrado y fortalecido, pues ejerció una comunicación muy, muy importante, muy interesante que nos va a dar para muchos años en cuanto al análisis político e histórico de lo que ha sido pues esta habilidad indudable, ¿no? Para la comunicación política y la propaganda que no habíamos visto quizá desde Lázaro Cárdenas, y yo ya he dicho en otros momentos, incluso creo que lo ha superado. Pero dicho esto, Julio, no quiero detenerme en esto que ya se ha compartido en varios espacios y creo que se ha desmenuzado muy bien digamos, toda la fuerza, ¿no? Del presidente López Obrador en estos años. Yo más bien quisiera centrarme en un par de reflexiones englobando las ideas de dos de los grandes ideólogos o de los ideólogos más importantes de este gobierno. Y me refiero al doctor Lorenzo Meyer y al filósofo, al sociólogo, al maestro Armando Bartra. En días pasados yo ya había comentado un poco lo que el doctor Lorenzo Meyer ha estado reflexionando en otros espacios al señalar que ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿No? Que eso es en lo que yo me quisiera centrar. ¿Qué es lo que sigue? Y el doctor Lorenzo Meyer decía, creo que es muy importante eh, que después de esto que se ha llamado la revolución de las conciencias o el despertar de las conciencias, eh, todo esto se pueda transformar en una sólida cultura política, ¿no? Y el doctor Lorenzo Meyer decía, ¿cómo fortalecer ese animal político en ciernes, todavía bronco, para que sea más armónico, más estructurado, ¿no? Mm. Ciertamente, la cultura política, todo esto de lo que habla, lo que reflexiona el doctor Meyer, bueno, pues yo diría en un primer momento que pues las grandes transformaciones, las grandes revoluciones no se dictan desde el poder, ¿no? Implican muchas cosas y en el caso de la construcción de una cultura política como la mexicana, después de haber vivido en una cultura paternalista, después de tantos años de un priismo totalmente solapador de muchas cosas, pues es complejo, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido va a tomar su tiempo y me parecía muy provocador esa propuesta del doctor Lorenzo Meyer de cómo educar a ese incipiente animal político. Pero las reflexiones que me parecen más provocadoras y es en las que quisiera poner mayor énfasis son las que ha lanzado el maestro Armando Bartra, lo escuché contigo, lo he escuchado en otros espacios, pero ahora ya me permití leer gracias al libro que me compartieron tanto Diana Fuentes como César Pineda, que es la 4T, Hegemonía y 4T, un análisis gramsciano, en el que escribe Armando Bartra un artículo, un ensayo muy interesante que se llama México en la transición hegemónica. Y él ahí lanza una provocación que yo digo, no es que no pretendo para nada contradecirlo, sino simplemente acotar y sumar algunas reflexiones desde este lado,
como una observadora y también como partícipe de ciertos movimientos urbanos, ¿no? Y creo que ahí no es tan precisa la apreciación que lanza en este caso don Armando Bartra. Él dice, y es muy interesante esto que plantea, es innegable que hay una nueva hegemonía cultural, política. Se rompió esta hegemonía priista, el viejo régimen que empezó a agonizar, hace todo un recuento estupendo, con el 68, las luchas intestinas en el PRI, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y todos los altos grados de corrupción que permearon al sistema electoral mexicano, ¿no? Pero dice Armando Bartra, lo que ahora falta, dice, es que si bien esta cuatro transformación es innegable y fomentó el propio presidente una revolución de las conciencias al devolverle una dignidad al pueblo de México, dice Armando Bartra, ahora lo que hace falta no es solo mover al elefante reumático, tal como lo decía el propio presidente, sino a la elefanta reumática, una sociedad que se ha quedado pasmada frente a las grandes reformas o cambios que ha empezado el gobierno. La sociedad, dice Bartra, se ha movido muy poco, salvo por un rato, dice él, el movimiento feminista, yo diría los movimientos feministas en plural, y dice, los movimientos de resistencia se homogeneizaron, se quedaron pasmados a excepción del sindicato minero o el sindicato automotriz de General Motors, ¿no? Los gremios tanto de la ciudad como del campo, dice, están quietos, esperando ver qué sigue, pero sin hacer nada. Por décadas, dice Bartra, nos organizamos y movilizamos para resistir contra los gobiernos. Ahora tenemos que organizarnos y movilizarnos. Y yo diría, Julio, aquí sí me permito decir que no estoy de acuerdo porque creo que sigue habiendo resistencias en movimiento, en oposición a ese viejo régimen, que no es que por decreto haya dejado de existir. O sea, hay poderes fácticos, hay crimen organizado, hay un montón de estructuras que siguen estando ahí donde cientos de movimientos, cientos de mujeres, campesinos, indígenas siguen en resistencia. Y pongo, por ejemplo, esto que ha ocurrido, por ejemplo, en las comunidades, de lo que he hablado muchas veces aquí, comunidades indígenas, campesinas, que están resistiendo frente a las mineras, los proyectos extractivistas que están saqueando el agua, que están promoviendo la tala de árboles. No podemos olvidar que estos cambios a la ley minera que se dieron en este gobierno no han sido todavía suficientes para parar esos proyectos extractivistas y para parar esa triada maléfica, crimen organizado, caciques, algunos gobernantes también locales, ¿no? Y empresarios transnacionales de estas mineras. Por otro lado, a esa lucha digamos que de comunidades campesinas se han sumado movimientos feministas como los llamados ecofeminismos, ¿no? Hay mujeres que están defendiendo la tierra, el agua, sus territorios, pero las están matando, como están matando a decenas de campesinos y activistas en defensa de la tierra y del medio ambiente, de los recursos, frente a todas estas empresas que, insisto, no ha sido suficiente detener con esta ley minera que se transformó en este gobierno. Por otro lado, Julio, yo diría que también estos movimientos en resistencia podemos verlos, por ejemplo, con lo que sucedió con la Red por los Derechos del Agua. También yo hablé de ese movimiento aquí, ¿no? Un movimiento que tiene muchísimos años y del cual el doctor Moctezuma, que hoy se encuentra en el gobierno de la maestra Delfina Gómez, pues él apuntaló justamente para obligar a los legisladores a que pudieran aprobar una nueva ley minera que es vigente desde el 92 y que ya no es competente ni es viable con el problema que hoy tenemos enfrente, ¿no? Por otro lado, cuando dice, y bueno, decir que esta ley, la propia Suprema Corte de Justicia declaró en desacato o en rebeldía al Congreso de la Unión porque los legisladores se pasaron 2 años
sin emitir una nueva ley general de aguas. De eso también hablamos Sí. aquí en algún momento, Julio. Y finalmente, con esto termino, y que me parece muy interesante, cuando dice que solo se ha movilizado el movimiento minero o el movimiento automotriz, ¿no? Todo esto tiene que ver con una ley federal de trabajo, la del 2019, que cambió, que es muy importante, la cual abrió una importante democratización para la vida sindical. Quiero decir, por ejemplo, que en este caso ha habido poca información, es muy importante lo que ha ocurrido ahí, pero no hay, digamos, si no hay una expansión de sindicatos es porque no hay una conciencia de clase clara y se sigue pensando que la vida sindical en este país es simplemente corrupción y charrismo. Así es que yo solamente concluiría, Julio, en que no es tan preciso decir que la sociedad es una elefanta reumática que se ha quedado pasmada ante las transformaciones que se han impulsado. Creo que todas las transformaciones forman parte de un gran camino que ha venido acompañando la sociedad en muchos niveles. ¿Hace falta seguir caminando y haciendo cosas? Sí, también hace falta información y es, yo creo que ir construyendo de a poco, Julio, pero quería yo hacer esta precisión porque me pareció muy interesante esto que había planteado Armando Bartra, no sé tú cómo lo ves, porque él incluso estuvo aquí contigo en tu programa, pues hablando de todo esto, y yo decía, no, no es cierto, la sociedad no está pasmada, estamos en movimiento, ¿no? Así Sí. es que no sé cómo la ves, Julio. Pues sí, así van las cosas y justamente hoy es un día de mucho movimiento y de mucha información. Jacaranda, pues como siempre, muy agradecidos por esta oportunidad de remover las neuronas en un día en el cual estamos viendo 6 años de estar removiendo también a la sociedad y viejos proclamas y estigmas y todo. Ahí vamos caminando con el análisis crítico y con la participación periodística, Jacaranda. Así es que Así es, muchas y de la gracias. sociedad también, Julio, que Así es. está avanzando y a ver qué sigue en los próximos 6 años, Julio. Órale, gracias, Jacaranda, hasta pronto. Hasta pronto, Julio.